para esta charla he tomado como base especialmente, esencialmente, la autobiografía de la señora Besa y también entonces los comentarios de otros artículos que han salido en revistas teosóficas y en otras partes. La señora Besa, en la introducción de su libro, dice por qué se escribe una persona una autobiografía, porque puede parecer como un acto de vanidad de la persona. Soy importante y tienen que conocer en relación con mi vida muchos aspectos. Pero ella hace la observación de que una persona que ha vivido en una época especial, dentro de un ambiente especial, en un país, tiene muchas cosas en común con los habitantes de esa época, y que las experiencias que ha tenido pueden servir para orientarlas en su vida, ya que ella tuvo muchísimas experiencias felices y dolorosas, pero todas muy enriquecedoras. Entonces hay una justificación para que ella haya escrito esa autobiografía. Ella nació en la familia Booth. Ella se llama Anna Booth, en una época que era muy distinta a la época en que ella escribe su autobiografía, a finales del siglo XIX. Ha habido muchísimos cambios y muchos de esos cambios fueron influidos por ella misma en sus actividades sociales y actividades políticas en Inglaterra. Nació en una familia totalmente irlandesa. La familia de la madre era totalmente irlandesa y del padre era parcialmente inglés y parcialmente irlandés. Ella tenía entonces un amor profundo por Irlanda. Dice que lo único que ella lamentó en su nacimiento es haber nacido en Londres, porque ella hubiera querido nacer en Irlanda, un país que ella amó profundamente y que tuvo que depender en muchísimas ocasiones de las actividades de Inglaterra sobre Irlanda. Ese espíritu irlandés en ella fue tremendamente combativo en favor de las irregularidades que había en el trato de los ricos contra los pobres. La mayoría de los irlandeses eran familias muy pobres y las propiedades las tenían los ricos ingleses que abusaban muchísimo de Irlanda. Esos antecedentes sirvieron muchísimo en el futuro para el desenvolvimiento de su carrera social y política. En esta época había muchísimos tabúes, en la misma forma que había un gran fanatismo y dogmatismo. La mujer no tenía prácticamente ningún tipo de derechos. El hombre tenía el dominio en la familia. Tenía ella, la mujer, que someterse a la voluntad del marido totalmente. Esto hacía que la mujer estuviera en un segundo plano, cosa a la cual ella se rebeló totalmente desde cuando tuvo
uso de razón. Ese machismo que se veía en la casa también se veía en el campo laboral. Los patronos abusaban del trabajador, especialmente si era una mujer o era un niño. Todas esas condiciones hay que tenerlas en cuenta para ver en la época en que ella tiene que vivir y la lucha que ella sostiene, puesto que toda su vida fue una servidora de los seres humanos y quiso que esas cosas cambiaran, y mucho logró para ese cambio en Irlanda y en Inglaterra. En su familia ella siempre vio armonía, amor en el hogar. El padre y la madre se querían muchísimo y adoraban a su hija, a Annie Besant. Besant por el apellido del esposo del padre, Booth, perdón, de Anna Booth, que era el apellido del padre. Ella era de apellido Booth. Había una armonía en el hogar extraordinaria y un amor por la hija que siempre lo tuvo todo a su favor. Era una familia de unas características culturales extraordinarias. Allí se cultivaba la música, la pintura, los buenos modales. Nunca había disgustos ni había peleas en su hogar. Para la madre la música era fundamental y Beethoven y Bach eran el plato musical de todos los días. En ese ambiente se va desarrollando. El padre de ella muere muy joven, queda ya huérfana, y las condiciones económicas en que estaban se cambian totalmente. No existían los seguros sociales en esa época y queda la madre desamparada. Tiene que trabajar muchísimo, abusan de ella enormemente cuando ella hace sus ahorros para los pagos que deben hacerse a través de un abogado que se roba el dinero y ella queda con las deudas. Una situación difícil, pero la madre se sacrifica con todo el amor por su hija y ella adora a la mamá. Ella tiene dos adoraciones: Cristo y su madre. Una adoración por ella que duró toda la vida. Para ella el ser más extraordinario en el mundo era la madre. Y para esa madre la hija también era una joya, una adoración. Cualquier cosa que ella necesitara, la madre ya se anticipaba para que lo tuviera. Y ella siempre agradecida por eso. Nunca hubo una deformación en su carácter por el amor que le prodigaba la mamá. Pero las condiciones se pusieron difíciles. Pero eso nos llevaron a una educación muy afortunada. Había una familia que vivía cerca de su casa, con la cual eran ellos amigos. El dueño de la casa tenía una hija y una hermana, la señora Marriott. Él murió y esta señora, que era acomodada, resolvió tomar en su cargo la educación de la hija del hermano. Pero para
tener esa educación, ella quería llevársela consigo a su hogar y que no tuviera sino ciertos días de vacaciones para estar con la familia. Pero pensó que esta niña sola, la educación de esa niña sola no era conveniente, que debiera haber otra persona. Y pensó en Annie y le propuso a la madre que le permitiera esa educación, que ella se haría cargo de la educación de Ana junto con su sobrina, y le puso esas condiciones de irse a vivir con ella. Para la madre fue doloroso separarse de la hija, pero precisamente por su amor no dudó en entregarla a la señorita Marriott, que le dio una educación extraordinaria. Annie Besant tenía un deseo profundísimo de conocer. El conocimiento para ella era fundamental, era importantísimo, y ella quería conocerlo todo, entenderlo todo, y el estudio era fundamental para su desarrollo. En sus recuerdos dice que no tiene cuando aprendió a leer, que el recuerdo más lejano que ella tiene está ella con un libro abierto en sus manos. Fue una lectora de toda su vida y la ciencia le fascinó. El estudio de todo lo que tenía que ver con la ciencia era para ella extraordinario, fundamental. La señorita Marriott les dio una educación a esas dos niñas diferente a la acostumbrada. En primer lugar, la memoria queda descartada totalmente de esta educación. Se pueden repetir las cosas y no entenderse. En una ocasión, ella le preguntó, hizo alguna pregunta a Annie, y ella le dijo: yo lo tengo en la cabeza, pero no sé explicarlo. Le dijo: no, Annie, tú no lo tienes en la cabeza. Si lo tuvieras, me lo pudieras hacer llegar a la mía, y yo lo entendería. Entonces ella vio que había que tener una comprensión de las cosas y no la memoria. Y así entonces ella estableció un sistema educativo en las niñas. No había libros, no había cartillas, sino ella quería que observaran el mundo. Salían de paseo, iban a los museos, le fascinaban las catedrales que la deslumbraban más con ese fervor religioso que ella tenía, y había obras magníficas para entregar como una muestra de amor a Dios, y se sentía feliz en esos sitios. Cuando llegaban les decían: escriban ustedes lo que tuvieron de experiencias hoy. Llegaba al día siguiente y tomaba la lectura de aquello. En primer lugar, veía si lo que habían escrito correspondía a su experiencia, y después dice: analicemos esto. En primer lugar, el idioma. Un idioma es musical. Si las frases se construyen de tal manera que tengan la armonía para la cual fueron construidas. En esta frase, ¿cómo encuentran ustedes esa musicalidad? Y veía que no está puesto un verbo en el sitio debido, que el sustantivo no correspondía al sitio, y les enseñaba entonces a que hubiera esa poesía en los escritos. Analizaba entonces la ortografía y les enseñaba a deletrear
Dice que uno de los juegos maravillosos que tenían era del